Hola y bienvenidos a nuestro podcast Medifinanzas. En este espacio exploramos la intersección entre la medicina y las finanzas personales con un enfoque especial en las inversiones y criptomonedas. Creemos que es fundamental entender cómo nuestras decisiones financieras se derivan de nuestra salud física, mental y viceversa. Si eres alguien que está interesado en mejorar su salud financiera y estar al tanto de las últimas tendencias en medicina, inversiones y criptomonedas, este podcast es para ti. Únete a nosotros en este viaje emocionante hacia una vida más saludable y financieramente más sólida. Bienvenidos. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Primero saludarlos a ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches e inclusive buenas madrugadas. ¿Sí? Les agradezco mucho por escuchar este pequeño podcast Medifinanzas. Espero que se encuentren bien y Dios me los bendiga siempre. A ver, el día de hoy tengo un tema que quería traerles a cotación, ya que muchas personas al menos deben tener conocimiento de ¿qué? De primeros auxilios, ¿sí? ¿Qué es esto de primeros auxilios? Son pequeñas ocasiones o momentos que una persona tiene puede ser un accidente o un caso, por así decirlo, de una enfermedad que se puede agravar. ¿Qué es lo que debemos hacer? En mi opinión, como soy personal de salud, desearía que al menos las personas tengan conocimiento de unas que otras situaciones que voy a nombrar a continuación, de qué podemos hacer o cómo podemos actuar, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de primeros auxilios, diferentes tipos de situaciones que uno tiene que saber sobrellevar o colocar los pequeños conocimientos que nosotros podemos tener. Entre ellos tenemos una de las típicas que suceden en el trabajo, en la casa o mientras estamos caminando o no estamos haciendo nada y nos causamos ¿qué? Una herida, ¿sí? ¿Y qué significa herida? Es la pérdida de la continuidad de la piel o una mucosa como consecuencia de un traumatismo. Traumatismo puede ser un golpe con algo contuso, picudo, con punta o diferentes tipos de heridas que tenemos abiertas o cerradas, que ya mismo les explicaré. Los primeros auxilios van dirigidos a ¿qué? Tienen la finalidad a controlar el sangrado y prevenir una infección a la zona dicha o a la zona que la herida se encuentra. Puede ser en la mano, más en las manos, porque son nuestros miembros más principales con los cuales realizamos cualquier cosa. ¿Qué tipo de heridas hay? Hay abrasivas, hay cortantes, hay laceradas, hay punzantes, abulsionadas, amputación y hay otra más. No, hay abrasión, cortantes, laceradas, punzantes, abulsivas y amputación. Abrasivas, por lo común, es al momento que tú te rozas con otra superficie y la piel te queda un poco rasguñada, por así decirlo. Cortantes o incisivas es por un corte o un objeto la cual te realizó con punta cortante, por así decirlo, y te abrió la piel y causó una herida cortante. Laceradas puede ser también un objeto te causó un traumatismo y al momento de retirarlo te causó una herida. No es casi muy parecida a la abrasión, pero la laceración causa mucho más herida profunda y pérdida de la continuidad de la piel o incluso te saca un pedazo de piel. Ya bueno, puede ser epidermio o incluso hasta músculo. Amputación es un corte de un miembro. Puede ser de un dedo de la mano, un dedo de los pies o inclusive un corte de una mano. Más suceden en pequeñas personas que no tienen mucho conocimiento de utilizar grandes máquinas que son cortantes o que tienen cuchillas, o inclusive en la cocina de tu hogar. Tienen mucha fuerza al momento de cortar y se corta un pedazo de dedo o una pequeña laceración o una incisión. Tenemos las punzantes causadas por un objeto que causa traumatismo y
que causa como una herida penetrante, por así decirlo. Entre ellos tenemos lo más típico que sucede en los trabajadores que utilizan clavos. Te clavas, por así decirlo, vaya la redundancia, te clavas un clavo en el pie, la cual causa una herida punzante, y hay que verificar bien si ese clavo u objeto la cual se introdujo está oxidado, por lo cual te puede llegar a un tipo de una herida contaminada, y una herida contaminada llega a bacterias y se puede infectar. Y las abulsivas es una herida traumatizante la cual te arranca un pedazo de piel. Es mejor describir con imágenes. La abrasión, la laceración y la abulsión son casi parecidas, pero la más grave es la abulsión, la cual te queda la piel colgando. La laceración es una herida abierta, pero con un objeto o un traumatismo de punta roma. Roma significa una punta redonda, que te causa una herida, pero bien abierta y en bordes irregulares. Y la abrasión es una herida con un roce de otro objeto o de una pared. Por ejemplo, la de las motos. Al momento que tú te caes de la moto, te causa una abrasión, una raspadura, por así decirlo. ¿Y qué debemos hacer en estas heridas? Hay dos tipos de heridas: la abierta, heridas abiertas o heridas cerradas. Hay otras también llamadas heridas abiertas contaminadas, heridas abiertas limpias, heridas cortantes, heridas abrasivas. Bueno, en las heridas, todo tipo de heridas, primero es verificar que el objeto la cual produjo el traumatismo, si está contaminado o no contaminado, porque hay que limpiar. Toda herida se limpia, ya sea con solución salida o yodopovidona, para evitar la suciedad de esa herida o evitar que se introduzcan bacterias, ¿sí? La más grave de todas es una herida por amputación, la cual es la pérdida de la continuidad de un miembro, la cual no hay piel, no hay epidermis, no hay músculo, inclusive no hay hueso. Una amputación traumática, que en el trabajo donde yo me encuentro sí he tenido sucesos de este tipo de heridas, porque hay maquinarias con cuchillas muy filudas, y las personas que no están capacitadas para utilizar o manejar esta maquinaria son muy probables que tengan una herida o una amputación. Yo siempre les recomiendo en las capacitaciones médicas, que tengan mucho cuidado y que se cuiden los dedos, ya que tú no le puedes ganar a la máquina. La máquina va a tantas revoluciones por minuto de que tú deseas sacar algo de la máquina, pero está en movimiento, lo cual te va a causar una herida, posiblemente una amputación. ¿Y qué causa estas heridas? La más profunda, que la cortante, la punzante y la cortante, la amputación abierta, punzante, abrasivas, todas estas de aquí causan hemorragias. ¿Y cómo sabemos qué tipo de hemorragia es? Porque hay tres zonas: arterial, venosa y capilar. La hemorragia arterial es cuando hay bastante salida intermitente e ininterrumpida y la coloración de la sangre es rojo brillante. La hemorragia tipo venosa es la salida continua, poco a poco, pero es de color rojo oscura, tipo vino. Y la hemorragia capilar es cuando hay muy poca cantidad de sangre y la sangre es de coloración roja brillante, para decir la arterial. Pero una particularidad: ¿por qué la arterial es más salida intermitente, así como chorro, por así decirlo? ¿Por qué? Por la presión arterial, por la presión, por lo cual hay que hacer un torniquete al miembro, ya sea el miembro superior o el miembro inferior, para evitar que la sangre se pierda en grandes cantidades, lo cual puede causar un shock hipovolémico. ¿Cómo se detiene una hemorragia? Como ya lo dije, un torniquete, presión directa a la herida, elevación del miembro afectado y también presión indirecta. ¿Qué significa presión indirecta? Por ejemplo, si la herida fue en la zona de la mano, por así decirlo, en la muñeca, ¿cuál es la presión indirecta? Es la arteria braquial. Más arriba, ahí se coloca una presión
por lo cual la sangre de las arterias no va a bajar a la zona de la muñeca, la cual la arteria está cortada o está abierta, por lo tanto no sale o no tiene continuidad la sangre que se pierda fuera del cuerpo del paciente o del lío. Lo otro que siempre hay que tener en cuenta es que hay que aplicar presión directa sobre la herida. Un apósito puede ser gasas estériles, o inclusive en una emergencia una que otra dama que se encuentra a tu alrededor te puede prestar una toalla sanitaria, porque recuerden que la toalla sanitaria tiene gran capacidad de absorción, ¿sí? No es para reírse, no es para nada de tomar la broma, porque es un momento muy de temor, de terror, y hay que tener la calma, y todo lo que hay a tu alrededor te puede ayudar, incluso te puede salvar la vida, ¿sí? Aplique todo el tipo de apósito que tiene, gasas o toallas sanitarias encima de la herida para evitar la pérdida de sangre. Sostenga con el apósito y realizar un vendaje compresivo a la zona y elevación del miembro afectado. Otra herida, que es la herida penetrante. La herida penetrante puede ser por medio de un destornillador, un cuchillo, un clavo, o la máquina explotó y una varilla de esa máquina se te introdujo en el tórax, en el abdomen, en el brazo, en el miembro inferior. Lo importante y que lo que nunca tiene que olvidarse es jamás retirar el objeto traumático que causó esa herida. No lo retiren, no tienen que retirar el destornillador, no tienen que retirar la varilla de metal, no tienen que retirar el cuchillo o un palo o algo por el estilo. No lo retiren, porque hubo un caso hace mucho tiempo atrás que por la desesperación de la persona o del familiar retiró el cuchillo que estaba en el tórax, en el pecho de la persona, pero como ellos no tienen conocimiento de anatomía ni de medicina, justo la punta del cuchillo se introdujo en la aorta. Y como se introdujo en la aorta, por lo general no se tiene que retirar, como lo estoy repitiendo, nunca se tiene que retirar el objeto que causa el traumatismo penetrante, porque justo la punta estaba en la aorta, y al momento que la retiró, comenzó la hemorragia, y es una hemorragia interna, y solo minutos causa un shock hipovolémico y la persona muere por un paro cardíaco. Por lo cual se tiene que no retirar el objeto y fijarlo, bastante gas alrededor del objeto, y hacer un vendaje. Lo otro, cuando hay una herida traumante y causa evisceración. ¿Qué es evisceración? Todos los intestinos, ya sea intestino delgado, intestino grueso o un órgano, se salen. No es una palabra muy bonita, por así decirlo. Salen de la pared abdominal al exterior. Evisceración, no hay que reintroducirla, es decir, empujarla con la mano y que se entre de nuevo a la pared abdominal o a la barriga. No hay que introducirla, hay que cubrirla con todo tipo de apósitos o vendaje. No hay que introducirla, porque al momento que se introduce en el ambiente o en la piel de la persona hay bastantes bacterias, ¿sí? Y si tú introduces, puede causar un shock séptico. Shock séptico significa que hay una bacteria dentro del paciente y causa una bacteriemia y una infección generalizada. La otra herida o primer auxilio que tenemos que tener conciencia: cuando una persona sangra por la nariz, es lo que se llama una epístasis con X, o una hemorragia nasal. La causa más frecuente es una pequeña ruptura de la vena de pequeño calibre dentro del ángulo de la nariz. Para controlarla, comprima con sus dedos pulgares e índice la mitad inferior de la nariz, por debajo de los huesos nasales, e inclinen la cabeza hacia adelante. No hay que inclinar la cabeza o decirle acostarse, no, porque te vas a tragar tu propia sangre, ¿sí? Lo cual te puedes dar un susto, o te puedes atragantar con tu propia sangre, o un susto cuando después de un tiempo, por unas horas, vayas al baño y haces popó
popo color negra, porque es una sangre coagulada, ¿sí? No, hay que botar la sangre de la nariz. Lo otro, cuando una persona tiene un shock o un desmayo, hay aumento de la frecuencia cardíaca, más cuando es un shock, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, excitación, quiere decir que se levanta de la nada y piensa que le están realizando algo y es el paramédico o la persona capacitada la que le está tomando los signos vitales, y de un momento a otro otra vez se desmaya y tiene piel fría, piel pálida y sudorosa, ¿sí? A veces también hay shock tardíos que causan náuseas y vómitos, pulso debilitado o bradicardia, pérdida del conocimiento. Para tener un poquito más bueno, esto lo hace la persona que está más capacitada. Se lo coloca en la posición de Trendelenburg para que toda la sangre que se baja hasta los pies se dirija o baje por gravedad hasta la cabeza, para que de nuevo tenga oxigenación a la cabeza y pueda recobrar el conocimiento, ¿sí? Otra herida que puede causarse en la casa o en el trabajo o en cualquier lugar es una quemadura. ¿Qué es una quemadura? Es un aumento del calor excesivo que provoca la lesión de las capas de la piel en diferentes secciones. Hay diferentes grados de quemadura. Grado 1 solamente en la zona de la piel. Grado 2 en que atraviesa la zona de la piel y puede llegar hasta a la parte superficial del músculo. Y grado 3 es cuando hay quema, cuando hay carbonización, algunos dicen, de piel, músculo e inclusive hueso, ¿sí? Las quemaduras pueden ser causadas por agente físico, fuego, líquido caliente, o agente químico, ácido o sustancias alcalinas, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas generales de las quemaduras? No quitar los pedazos de telas adheridos a la piel. Se necesita estar en un lugar completamente estéril, es decir, en un quirófano. No reventar las ampollas de agüita, por así decirlo. No usar antiséptico en aerosol ni remedio casero. No realizar presión sobre el área de la quemadura y cubrir con una tela limpia o una gasa esterilizada. Y hacer un vendaje y automáticamente llevarlo al centro de salud más cercano u hospital o emergencia. Con una picadura de abejas o de avispa, hay muy pocas veces que se puede producir esta herida o esta picadura, pero cuando se produce no hay que retirar por los dedos el avispón o el aguijón. ¿Por qué? Porque si tú retiras con los dedos, tú tienes que apretarlo. Y al momento de apretarlo vas a exprimir todo el veneno que estaba en el aguijón, te lo vas a introducir a la piel. Y puede causarte un shock o puede causarte... Bueno, si tiene bastante picadura de abeja, claro está. Pero por lo general causa una gran irritación y picazón en la zona de la cual te introdujo el aguijón. No hay que sacarlo con los dedos, sino que hay que extraerlo con una parte roma de un utensilio que tenga cercano, y va raspando con el borde recto a lo largo del aguijón, para que el aguijón, vuelvo y lo repito, si tú lo aprietas el veneno se introduce mucho más y tienes que rasparlo hasta que ya se salga el aguijón. Tampoco se puede utilizar pinzas, ya que puede apretar el saco del veneno e incrementar la cantidad de veneno liberado en la herida. Luego se lava el sitio completamente con agua y jabón o agua esterilizada. Se aconseja aplicar hielo envuelto en un pedazo de tela u otra cubierta apropiada sobre el sitio de la picadura en intervalos de 10 minutos para evitar la inflamación. Mordedura de perro, mordedura de gato, mordedura de un animal silvestre. Hay que lavar completamente la mordedura del animal, bastante agua, aplicar presión en la mordedura si hay sangre profunda y llevarla al centro de salud más cercano u hospital. Mordedura de serpiente también sí hay, pero más en las zonas rurales. Yo tuve un caso hace casi un año atrás, una mordedura de un gusano, o creo que fue araña, de una araña, la cual tuvo un buen final, por así decirlo, pero la mano tuvo una inflamación horrible, horripilante, una inflamación, era como el doble o el triple del tamaño normal de la mano por esa mordedura de araña. Es preciso mantener a la víctima calmada, brindándole seguridad de que las mordeduras se pueden tratar en forma efectiva en una sala de emergencia. Punto. Se deben quitar los anillos o cualquier otro objeto constrictivo que se encuentre en las manos, porque pueden inflamarse o hincharse la zona y es difícil retirarlo después.
La otra tipo es otra herida que podemos tener, que es la más frecuente de todas, que es una fractura. Una fractura de un hueso. Que hay diferentes tipos de fracturas, fracturas cerradas y fracturas abiertas. Las más peligrosas son las fracturas abiertas, que ya mismo le explicaré. La fractura cerrada hay que aplicar entablillado. ¿Cómo se diagnostica una fractura cerrada? Porque el miembro está completamente en Z, o ya sea el miembro inferior o el miembro superior. Ustedes tendrán conocimiento, en conocimiento general, que el brazo es completamente recto. Pero si tú ves en tu antebrazo o en el brazo como una desviación o una Z, tienes una fractura. Así que hay que primero entablillar. Cuando es una fractura cerrada, ojo, fractura cerrada hay entablillarlo. O 2 pedazos de cartón completamente duros, colocarlo alrededor de la pierna o alrededor del brazo. Listo. Y con vendaje comprensivo, ¡pac!, se lo coloca y el miembro no se va a mover. También se puede colocar con una tablita o una lámina ancha de metal. Puede usarse también periódico enrollado o de revista gruesa. La otra es que hay que mantener el entablillado y no mover al paciente, ya que al momento de que nosotros movamos al paciente puede causar la fractura interna, que es una fractura cerrada, quiere decir que no ha sobresalido el hueso de la piel al exterior. Póngale que la fractura ha sido 3 veces o trizado o trillado o solamente una fisura, pero ponte que sea una trillada, completamente trizado en el muslo, y al momento que tú mueves la pierna, el hueso corta la arteria femoral. Tienes 2 casos ahí de primeros auxilios o de herida interna. Tienes la fractura del fémur y además tienes hemorragia interna provocada por la arteria femoral. Por eso no hay que mover el miembro fracturado, no hay que moverlo. Pero siempre al momento que llegan los paramédicos ya la persona está manipulada, por así decirlo. Y el hueso está en movimiento. La fractura puede también causar una herida en el músculo de la zona. Es complicado, es complicado. Lo otro es fractura abierta o fractura expuesta. La fractura abierta o la fractura expuesta es mucho más peligroso, porque no hay que introducir el hueso de nuevo en la parte interna del miembro afectado. No lo introduzcan, no. Solamente hay que colocar bastantes gasas o apósitos y una venda, punto, nada más. Como pareció a la evisceración, más o menos así. Mantenga la víctima posición acostada, aplique entablillado hasta que lleguen a un lugar o una zona adecuada, que ya sea un hospital o una clínica. No trate de extender el brazo o la pierna, ya sea el miembro afectado, para que el hueso regrese a su lugar. No lo haga. No lo haga. De ahí solamente bastante gasa y hacer bastante gasa alrededor de la pierna como un vendaje, nada más. Ahora, ¿cómo podemos trasladar a un paciente? ¿Sí? Como pacientes traumatizados, por lo general, si tú estás solo, es muy complicado, muy complicado. Pero un paciente traumatizado, ya sea que tenga una fractura o incluso una fractura de base de cráneo, es muy complicado. Por lo general se necesita al menos unas 2 o 3 personas. Si son 3 personas, uno le coloca el collarín, la otra persona ya está llamando al 911 y la otra persona está verificando los signos vitales, por así decirlo. Y una vez que ya la persona del 911 ya contestando le dio toda la dirección y lo más importante que tiene el paciente, regresa y lo movilizan. Como uno de ellos protege la cabeza y el cuello, el otro protege el tronco y las caderas, o mejor dicho, protege las caderas, y el otro eleva las piernas y completamente se puede movilizar. Otros, si tienen una sábana con gruesa o una toalla, pueden mover al paciente jalando la toalla poco a poco sobre el piso, ¿ya? Pero si tú estás completamente solo y el paciente no tiene un trauma, solamente tiene un desvanecimiento, un síncope, un desmayo, puedes trasladarlo tú solo por medio de agarrarlo por las piernas y de la mano, o si está medio sonámbulo puedes agarrarle un brazo y ponértelo en el cuello y hacerlo que camine también,
o que se ponga de pie lo mejor posible, lo más rápido posible. Tú le dices que alce los brazos, tú te colocas enfrente de la persona, dándole la espalda contra el pecho, y que te tienda los brazos encima de los hombros y tú la vas alando, como que sea un saco de arroz, por así decirlo. Esos son el traslado de víctima sin traumatismo. De allí otro pequeño tema que quería aclarar. Ojo, yo nomás estoy diciendo los primeros auxilios que todas personas naturales o personas sin conocimientos médicos o del sector de la salud no tiene que al menos tenerlos. Lo otro son reanimación de cardiopulmonar. A ver, esto de reanimación cardiopulmonar, ¿cuándo se lo debe de dar? 1. Cuando tú verificas que no hay oxigenación y el pecho del paciente no se está elevando. Ojo, ¿cómo matamos 2 pájaros de un tiro? Tú acercas tu oreja más en la oreja derecha o la oreja izquierda, ya depende de la posición que tú estás. Ponte ya, tú estás al frente del paciente, el paciente se desmaya completamente, pero tú no estás observando que el pecho se está elevando, quiere decir que no está respirando. ¿Cómo verificas? Colocas tu oreja encima de la nariz y esperas unos segunditos, que tiene que ser esto sumamente rápido, unos segunditos, y escuchas si respira o no. Y de una vez, como estás a nivel del pecho, también verificas si el pecho se eleva o no. Si no está eso, listo. Y rápidamente haces, ¿cómo decirlo? Que el paciente te dé un estímulo de respuesta, como hale peñicos en los brazos o híncale, si tienes una pluma con la punta, híncale con la punta en un miembro, en el brazo, en cualquier lugar, y si el paciente te responde, quiere decir que está consciente. Ya tienes que hacerle preguntas, decirle dónde está, qué te pasó, qué día estamos, cómo te llamas, cuántos años tienes, dónde naciste. Son preguntas sumamente básicas. Pero si no te contesta y no tienes respuesta al dolor y no tienes también respiración, automáticamente comienza el RCP, que es reanimación cardiopulmonar, hasta que llegue la ambulancia. Ojo, solamente podemos esperar 10 segundos, por eso tienes que hacerlo sumamente rápido a esto todo, sino que te dije. Verificar la respiración, verificar la elevación del pecho, verificar el estímulo de respuesta, si hay respuesta o no, si hay conciencia, la conciencia si está despierto, está dormido o está completamente inconsciente, comenzar el RCP. ¿Cómo se comienza el RCP? Con la palma de la mano, la parte más carnosa, por así decirlo, se coloca en medio de las tetillas o en medio de los senos, el límite, el esternón, 2 dedos para abajo, en las 2 dedos, el límite, otra vez, en medio de la tetilla lanza una línea imaginaria y 2 dedos para abajo del esternón, ahí comienza a hacer el RCP. Una mano sobre otra, completamente los brazos rectos, no tienes que apoyar no tienes que apoyar solamente los codos se te doblen. No. Tienes que tener totalmente el apoyo, brazos rectos y tronco recto. Y que el peso del tronco vaya a los brazos. Y ahí hacer. Si estás solo, tienes que hacer 30 compresiones y 2 respiraciones boca a boca. ¿Por cuánto tiempo lo haces? Por 12 minutos hasta que llegue la ambulancia. Si en 12 minutos la persona no tiene una respuesta o no recobra el conocimiento o no verificas que ya comienza a respirar por sí solo, ya tenemos que dar la noticia de que falleció. Y si estás con otra persona, tienen que hacer 15 contracciones o 15 RCP y 15 y 2 respiraciones por la boca, ¿sí? Ahí se van turnando, 15-2, 15-2, 15-2. Si estás solo, tienes que hacer 32, 32, 32. ¿Para qué? Para que el oxígeno de las de las arterias, viajen al cerebro. Porque el cerebro, si tiene menos de 10 segundos, no hay oxigenación, puede causar una parálisis, puede causar una amnesia, puede causar una enfermedad en el cerebro, ¿ya? Si no le llega aire del cerebro, que puede ser que esto se diagnostica como hipoxia cerebral, ¿sí? Es lo más rápido, sencillo y algo ligero que les he dado en este pequeño podcast, en este pequeño capítulo. Espero que haya llegado a
al menos 1 o 2, 3 de ustedes. Se lo agradezco mucho por escucharme. Estoy tratando de hacerme o mejorar cada día los podcasts que puedo subir. Sé que me tardo bastante en subir los podcasts, pero vuelvo y lo repito, ya tantas veces que prometo, parezco político que no puedo realizar lo que prometo. Así que trataré, en serio, es que el trabajo, cosas familiares, mi relación, todo lo demás pueden chocar. Pero bueno, no hay problema, ¿sí? Hay que continuar y hay que realizar podcast para ayudar a los demás, ¿sí? Muchas gracias por escucharme. Dios me lo bendiga siempre. Se lo agradezco mucho por darme unos minutitos y llegar a sus oídos y a su conciencia y a su cerebro, ¿sí? Cuídense mucho. Dios me lo bendiga a todos. Chao, 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 chao. Estamos disponibles en las plataformas de streaming Spotify, Anchor y Google Podcast. Encontrarán una pregunta en la parte inferior sobre ¿qué te pareció el episodio del día de hoy? Nos encantaría que nos dejaras tu opinión o temas para tratarlos en un futuro. Esperamos que nos apoyes en nuestro programa. Cuando nos apoyas nos ayudas a ofrecerte nuestro programa de manera gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y comuniques a tus amigos y amigas sobre nuestro podcast Medifinanzas. Hasta la próxima.